Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. 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 Área Metropolitana.
Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. 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 Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
De nuevo invitamos a los honorables concejales para que nos acompañen acá desanudando el hilo, la cinta que hace entrega oficial del Centro Administrativo Municipal. Sí, ya. Buenas noches para todos y todas. Saludamos a cada uno de los asistentes que nos acompañan hoy en este importante evento en el que celebramos los 53 años de conformación del municipio de Sabaneta, entregando la máxima distinción otorgada por la administración municipal a quienes se han destacado por su participación en diferentes campos de acción, haciendo de Sabaneta una ciudad para el mundo. Este será además el espacio para hacer entrega del nuevo Centro Administrativo Municipal, como ya lo acaban de ver, el cual fue construido con recursos del área metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Sabaneta para centralizar y acercar a los sabaneteños a toda su oferta institucional. Saludamos a Santiago Montoya Montoya, alcalde del municipio de Sabaneta, su esposa María Paulina Naranjo, primera dama del municipio de Sabaneta, y al doctor Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá. También extendemos un saludo al señor Alder Cruz Ocampo, presidente del Consejo Municipal y representante por los consejos ante la Junta Metropolitana del Valle de Aburrá. También Ángel Fabricio Henao, vicepresidente primero del Consejo Municipal. Daniel Galeano, vicepresidente segundo del Consejo Municipal.
a todos los honorables concejales, a los presidentes de las juntas de acción comunal, a todas las personas que hoy nos acompañan y también a los demás alcaldes de los municipios del Valle de la Aburrá que nos acompañan en esta noche. Iniciamos este evento dando el anuncio y advertencia a los asistentes que este es un acto protocolario para el cual se encuentra prohibida la participación de personas con aspiraciones electorales de acuerdo con el cumplimiento del marco legal y jurídico de la Ley de Garantías. Por lo tanto, si usted se encuentra aspirando a un cargo de elección popular, le pedimos el favor de retirarse de este evento antes de dar continuidad al orden de la noche. Ahora bien, los invitamos a ponerse de pie y entonar las notas del himno nacional y de Antioquia.
Pueden sentarse. Como parte de esta celebración, hoy queremos entregar un digno regalo a los habitantes del municipio de Sabaneta, regalo que hoy se materializa en la bella edificación que ustedes ven a nuestras espaldas. A continuación, los invito a presenciar un video del nuevo Centro Administrativo Municipal de Sabaneta y después damos paso al señor alcalde Santiago Montoya para que nos brinde información acerca de esta importante obra metropolitana. Director de Infraestructura Física del municipio de Sabaneta. Mi nombre es Osvaldo Soto, director de Infraestructura Física del municipio de Sabaneta. Este centro administrativo nos acerca a los habitantes del municipio porque aquí tendremos la concentración de la oferta de servicios que les ofrecemos a ellos. En este espacio podrán encontrar todas y cada una de las actividades que nosotros diariamente desempeñamos en beneficio de la comunidad. Como funcionario y como habitante de este municipio, las expectativas principales que vamos a encontrar acá en el CAMP es que vamos a tener la oferta de servicios en un solo lugar, evitándole así desplazamientos a los habitantes del municipio para encontrar cada una de las dependencias, las cuales en este momento no se encuentran articuladas en su totalidad en un espacio físico. Asimismo, para los funcionarios, este CAN se convierte en un espacio agradable y lleno de confort, donde podremos desarrollar nuestras actividades diarias y atender a la comunidad. Hoy me siento orgulloso de pertenecer a esta administración municipal y que se haga entrega de este espacio, el cual sin duda nos acercará a nosotros como funcionarios a la comunidad sabaneteña. En este lugar los sabaneteños podrán evitar tiempos de desplazamiento entre dependencias, ya que aquí funcionarán todos los servicios que tenemos para ustedes. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Bueno, buenas noches. Yo ando aquí como un poco confundido con el protocolo, pero es que verdad que es que para eso nos sentaron aquí en este espacio. Saludar de manera muy especial a nuestro director del área metropolitana, Juan David Palacio, uno de nuestros más grandes aliados en este territorio y quien ha liderado un proceso de transformación tremendo en una entidad como el área metropolitana. Por supuesto a María Paulina, mi esposa, que hoy me acompaña como todos los días en el proceso de transformación de este territorio. Saludar también de manera muy especial a los honorables concejales de nuestro municipio. El doctor Alder Cruz, presidente, el doctor Fabricio, vicepresidente, a mi amigo John Freddy González, a mi amigo Gio Zapata, a mi amigo Julián Cano, a mi amigo y doctor Carlos Mario Cuartas, al doctor Licinio, al doctor Juan Fernando Álvarez, al doctor David Soto y por supuesto a nuestros queridos exconcejales, entre ellos a mi amigo Juan Carlos Bustamante, gracias por acompañarnos. Veo también por acá al doctor Alberto Toro, bienvenido. Saludar también muy especialmente al equipo del área metropolitana que hoy hace presencia también, entre ellos a María Camila, una mujer muy joven como yo, que está liderando un proceso maravilloso en temas de infraestructura en la entidad. Y por supuesto saludar a mi equipo de trabajo, secretarios, asesores, todos los que hacen parte de la transformación conmigo de este proyecto de ciudad. Saludar también a nuestro personero, el doctor Alejandro Lema, que viene haciendo un trabajo maravilloso. Saludar igualmente a todos los representantes de las diferentes juntas de acción comunal de nuestro municipio y exaltar también, perdónenme, a Isabel Díaz, nuestra secretaria de Infraestructura, quien ha estado al frente con todo su equipo de trabajo de este proyecto que hoy marca la historia de Sabaneta. Igualmente, porque no se nos puede pasar, hoy es un día en el que, director, exaltamos la presencia en nuestro territorio de personas que han marcado de alguna manera este municipio,
que le han apostado y que han contribuido a que Sabaneta sea uno de los mejores vivideros de este municipio. Excúseme, doctor Daniel Galeano, también concejal y vicepresidente segundo de la corporación. Es que me cambió de lado, hermano, así muy berraco. Sí, señor. Gusto saludarlo, doctor Daniel. Ciudadanos que han marcado este territorio, a ellos, todos y cada uno de ustedes, siéntanse saludados, y yo de verdad muy agradecido que hayan aceptado estar hoy en esta noche tan importante con nosotros, y saludar igualmente a sus familias, a todos y cada uno de ustedes que hace presencia esta noche. Siéntanse todos saludados. Para mí, director, familia, es un momento de muchísimo, no sé cómo decirlo, es que es muy emocionante, director, porque hoy le entregamos a más de 100.000 habitantes no solamente la infraestructura física, le entregamos la capacidad, la posibilidad de que este municipio siga avanzando, para que siga siendo pionero, para que siga siendo un municipio sostenible, para que, como lo he dicho en muchos otros escenarios, pueda garantizar la habitabilidad de las futuras generaciones. Hoy, gracias al liderazgo de muchos que estuvieron aquí tomando decisiones, entre ellos el doctor Carlos Mario, que fue exalcalde de Sabaneta, entre ellos concejales como Juan Carlos Bustamante, que ha hecho un trabajo durante 4 periodos en el consejo, líderes importantísimos como los presidentes de las juntas de acción comunal, que han hecho que este territorio sea hoy lo que es. Pero la apuesta es mayor, director. Recuerdo con mucha nostalgia ahorita que me senté aquí, que hasta hace 13 años que inicié mi vida pública, el primer cargo público que tuve. Entre ellos estaba ahí Alberto Toro acompañándome en ese proceso. Era aquí donde estamos sentados, director, y es una muy bonita coincidencia. Yo el primer cargo público que tuve fue jefe de parque automotor en la Secretaría de Tránsito, que era aquí. Y hoy, tantos años después, vemos cómo desde acá seguimos dándole sentido a esa decisión que algún día tomé con mi esposa de trabajar por Sabaneta, de ser alcalde de Sabaneta y de hacer las cosas con un amor increíble por un territorio en el que lo único que tengo claro es que acá van a vivir mis hijos, se va a criar mi familia, y seguro aquí moriré el día que mi Dios se acuerde de mí. Yo amo a Sabaneta con todo mi corazón, y por eso lo que usted me ha ayudado a hacer, lo que usted con la voluntad con la que ha puesto en los proyectos de Sabaneta, créame, vamos a pasar a la historia, director. Juan David Palacio y el área metropolitana, vamos a pasar a la historia, porque en este momento, en el más difícil de toda la historia, sobre todo en los 53 años de Sabaneta, después de haber atravesado una pandemia como la que acabamos de atravesar, se están gestando los proyectos más grandes para la sostenibilidad de este territorio. Y quiero hablarles no solamente del centro administrativo, que le va a devolver la calidad de atención al ciudadano, que hoy se desplaza por más de 13 oficinas, todas repartidas en diferentes sectores. ¿Sabía eso, director? Hoy, para que un ciudadano pueda sentirse atendido por la administración municipal en sus diferentes entidades, tiene que ir a 13 lugares diferentes. Y hoy, gracias a esta gran apuesta, todo estará concentrado en un solo lugar. Solamente nos queda un reto, Isabel lo sabe, y es dotarlo. Ya estamos en eso. Dotarlo solamente nos cuesta como 8.000 millones de pesos, no más.
Mire a ver, director, ahí usted en cuanto se fue. No es por comprometerlo, pues, director, pero no, mentira, yo sé que el área en ese tipo de cosas no le queda fácil apoyar, pero proyectos como el de la 43A, yo quiero públicamente, director, con mi equipo de trabajo y la comunidad sabaneteña, darle los más sinceros agradecimientos. Y quiero que le demos un aplauso a Juan David Palacio por creer en que este territorio podía soñar con grandes proyectos. Es la inversión más grande en 53 años. Es la inversión más grande como gestión ante una entidad. 60.000 millones de pesos. Gracias, director. Públicamente quería hacerlo porque Sabaneta tiene que saber que fue en este periodo de la historia en el que un joven como usted, un joven como yo, un equipo, ¿cómo? No, yo un poquito más mayor que usted, tampoco chicané, en que esta generación de nuevos jóvenes, están pensando en la sostenibilidad de este territorio y le apuestan a las grandes obras de infraestructura, como la del intercambio vial en la 50, lo que nosotros llamamos Mallorca, otro gran reto que usted se puso con nosotros los alcaldes para sacar adelante, la central de monitoreo, la apuesta de organizar la avenida regional, por ejemplo. Y una noticia maravillosa que hoy quiero hacerla pública. Antes contábamos con el apoyo del área metropolitana para construir nuestro nuevo hospital. El director se había comprometido con 20.000 millones de pesos y nosotros poníamos 10.000 que ya se habían garantizado gracias al empréstito que habíamos hecho. Pero la semana pasada el director me llama y me da una muy buena noticia. El área metropolitana va a poner 30.000 millones de pesos para que todos los sabaneteños tengamos un mejor hospital nuevo, una infraestructura digna, como la que nos merecemos los sabaneteños. Otro gran reto, director, pero como usted y yo lo hemos hablado, la idea es marcar generaciones y fue en esta generación donde se gestaron los más grandes proyectos. Hoy recibimos un nuevo centro administrativo para mejorar la atención, pero también para mejorar la calidad de vida de los funcionarios, de quienes están al frente de todos los servicios de la administración municipal. Que sea este el momento para también marcar la historia de Sabaneta y decirle que Dios bendiga al área metropolitana, director. Qué gran aliado es el que tenemos nosotros ahí, y para todos ustedes que son permanentemente usuarios de esta administración municipal, decirles que no vemos la hora de tener estas puertas abiertas para atenderlos como se merecen, darles el trato que se merecen y darles la dignidad como sabaneteños que se merecen. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Le cuento que Sabaneta ha sido un municipio que en los últimos años nos ha sorprendido por su crecimiento y transformación. Es por eso que desde el área metropolitana del Valle de Aburrá y la administración municipal se asumió con altura el reto de consolidar y construir un nuevo centro administrativo que esté a la par con el crecimiento y transformación del municipio. No en vano, hoy entregamos una infraestructura autosostenible con un diseño bioclimático y una fachada verde que promete mejorar la calidad del aire en el sector y que la convierte en el primer centro administrativo municipal con dichas características. A continuación, invitamos al doctor Juan David Palacio Cardona, director del área metropolitana del Valle de Aburrá, para que nos cuente más detalles de esta obra metropolitana que le apuesta a un futuro sostenible. Alcalde, muy buenas noches, un saludo muy especial a usted
pero va a cambiar un poco el protocolo. Yo sí me voy a parar para ser más emotivo porque lo merece el municipio de Sabaneta con ocasión a 53 años de historia. Bueno, muy buenas noches para todos, un saludo muy especial al señor alcalde Santiago Montoya, a su señora esposa, a todos los concejales que nos acompañan, funcionarios del gobierno municipal, a mi equipo de trabajo, a nuestra subdirectora de proyectos, María Camila Salcedo, que con 27 años ha logrado demostrar capacidad y liderazgo al frente de una de las subdirecciones que más ejecución tiene en el área metropolitana. Igualmente a la secretaria de Infraestructura, Isabel Díaz, que realmente merece todo el reconocimiento también en este proyecto y en todos los proyectos que se vienen adelantando en el municipio de Sabaneta. A mi prometida Natalia Sierra, que también me acompaña, y a la comunidad entera que hace presencia. Y obviamente a mi buen amigo y cercano a la familia, el doctor Ancisar Villa. Alcalde, llegando acá al municipio de Sabaneta, venía yo, ¿y por qué no estudiar la historia del municipio de Sabaneta? Quiero leer de esa historia de Sabaneta. Y arranco por lo básico. Sabaneta nace, o sus orígenes, es un corregimiento del municipio de Envigado, 1903. Pero 1967 marca esa historia, una ordenanza, la ordenanza 7 del 30 de noviembre de 1967, que empieza a tener efectos el 1 de enero de 1968 y da lugar al nacimiento formalmente del municipio de Sabaneta. Pero hoy, protocolariamente e históricamente me señalaban, se ha celebrado el cumpleaños del municipio de Sabaneta. Y esta es una fecha que nos reúne como institución, pero que también nos reúne a la ciudadanía para marcar esos logros. Y también la historia se marca con cada cumpleaños. Y yo me posesiono un 7 de enero del 2020. Y ese 7 de enero logro conocer al alcalde Santiago y me dice: director, necesito una cita con usted lo más pronto posible. Yo sí, claro que sí, alcalde, no hay ningún problema. En ese momento me di cuenta que era un alcalde tallador en el buen sentido, porque me dijo: director, yo quiero no proyecticos, son los proyectos para el municipio de Sabaneta, y además quiero que me visite, porque allá vamos a hacer historia, vamos a construir y marcar la diferencia por el municipio de Sabaneta. Y como arranco contando la historia de los orígenes del municipio de Sabaneta, hay que contar lo que sucedió detrás de cada toma de decisión. Este es un proyecto que hoy estamos entregando, el centro administrativo, 14.500 metros cuadrados y una inversión cercana a los 36.500 millones, donde el área aporta 19.500 millones. Y reconocemos y valoramos el esfuerzo de las anteriores administraciones, pero también hay que contar que la toma de decisiones y la gestión que adelantó el señor alcalde Santiago frente al área metropolitana nos permitió señalar un proyecto que recibimos, una ejecución no mayor al 20%, un proyecto donde 2 pisos no estaban financiados y que permite que una adición presupuestal tramitada y gestionada por el señor alcalde Santiago podamos entregar un piso 6º y 7º totalmente funcional, una plazoleta que no estaba, pero que también se logra articular y construir en esta adición. Y estos son muchos de los logros que se enmarcan bajo la administración del señor alcalde de Santiago. Un edificio que no son los 36.500 millones de pesos o los 14.500 metros cuadrados, es lo que representa en condiciones laborales para los servidores públicos, para los contratistas, para la ciudadanía, una fachada verde que permite tener mejores condiciones bioclimáticas al interior de la infraestructura, un componente arbóreo que se siembra de cara a la sostenibilidad y de tener más zonas verdes para los funcionarios. Y este es un centro administrativo
que se recibe con ocasión a los 53 años, pero que es un centro administrativo que perfectamente podrá durar 100 años. 100 años que van a servir para seguir construyendo historia y transformación en el municipio de Sabaneta. Y alcalde, usted cuenta que vamos a marcar historia y nosotros estamos de entrada por salida, porque esa es la realidad y lo dinámico de lo público, pero es el compromiso por hacer bien las cosas. Recuerdo una reunión en la que estaba María Camila Salcedo y también Isabel en la sala de juntas del área metropolitana, donde el alcalde llegó a radicarme el proyecto de la ampliación de la 43A. Y el alcalde me decía, vamos a sacar adelante ese proyecto. Y yo le decía, alcalde, vamos a hacer el esfuerzo. El alcalde me decía, no vamos a hacer el esfuerzo, vamos a sacarlo adelante. Y fue una reunión tensa, alcalde, porque usted lo sabe. Fue una reunión muy compleja, donde María Camila estaba a un lado angustiada e Isabel también angustiada a un lado, porque era definitivamente compromisos presupuestales muy altos y compromisos donde además posiblemente estas administraciones no van a entregar esa infraestructura. Pero era la responsabilidad de cara a la transformación de un territorio y de cara a seguir avanzando en la transformación de un Valle de Aburrá con mejores condiciones de vida. Esa 43A es una realidad para el municipio de Sabaneta y acá merece un aplauso el señor alcalde Santiago porque supo gestionar como correspondía. Pero además, alcalde, usted iba a cerrar esa Regional Sur con unos maletines. Y esa Regional Sur durante 20 años fue huérfana. Y nos achacaron ese muerto al alcalde Santiago y al director del área metropolitana, que son miles los muertos y miles las personas afectadas en una vía que es del gobierno nacional y que obviamente siempre fue señalada como huérfana. Aún así tuvimos la responsabilidad de hacer una intervención para mitigar esa situación, pero un cierre de maletines motivó el empuje de dedicación para haber logrado reunir desde el área metropolitana al departamento de Antioquia y a Envías, precisamente con un propósito, hacer una intervención de fondo a la Regional Sur. 11.000 millones de pesos serán entregados al municipio de Sabaneta en aportes del departamento, Envías y áreas metropolitanas. Y ese 12 de noviembre, 11:45 de la noche, Camila Salcedo, logramos suscribir ese convenio interadministrativo con el municipio de Sabaneta para que no quede en duda que no se van a seguir presentando ni muertos ni accidentes de tránsito por una vía que estaba abandonada y que hoy será intervenida por completo, además era parte de la administración municipal, responsabilidad. Esas son gestiones que se logra bajo el empeño, dedicación y compromiso por una adecuada administración. 5.000 millones de pesos adicional, alcalde, para un centro de monitoreo de cerca de 15.000 millones de pesos, donde el alcalde logra apalancamiento con el gobierno nacional. Solo 2 muertos ha tenido Sabaneta este año y aspiro que finalice el año en esa misma condición, pero un centro de monitoreo que garantizará mayor seguridad para el municipio y estoy convencido que Sabaneta seguirá siendo esa tacita de té en el buen sentido de su urbanismo, pero también en materia de seguridad. También hemos acompañado con cerca de 3.500 millones de pesos para mitigar la ola invernal y 5.000 millones de pesos para andenes, pero tenemos el compromiso de 30.000 millones de pesos para un hospital que será una realidad para Sabaneta, pero también para el sur del Valle de Aburrá y muchos municipios del departamento que requieren infraestructura hospitalaria y que no cuentan con ella. Esta es una entidad que aporta lo mejor para la transformación y para la construcción del territorio. Es una entidad que tiene liderazgo basada en la solidaridad propiamente de Medellín. Las áreas metropolitanas se han señalado como un esquema solidario,
pero esta área metropolitana, más que un esquema solidario, es un esquema propiamente de asociación basado en solidaridad, donde la ciudad núcleo, que es Medellín, aporta cerca del 80% de recursos para llevar desarrollo y transformación a los territorios. Para mí es un honor ser director del área metropolitana y ser parte de la historia de la transformación de este Valle de Aburrá. Es un compromiso que tengo como ciudadano y como servidor público por hacer las cosas de la mejor manera. A cada uno de mis colaboradores, a cada uno de los servidores, a cada una de las personas que me acompañan en la gestión del área metropolitana, ni Dios le pague. Pero igualmente, alcalde, usted me ha acompañado en esas difíciles decisiones de Junta Metropolitana, donde todo el mundo se entera desde la noticia y no previo a lo que haya esa noticia. La concertación, la conciliación, lograr disminuir esas presiones. Y Sabaneta en muchas situaciones ha estado en contravía, pero ha sido un alcalde solidario con el director y un alcalde solidario con la Junta Metropolitana. Alcalde, mi gratitud, mi respeto, mi amistad como ciudadano y mi compromiso como servidor. Porque si le va bien al alcalde Santiago, le va bien a Sabaneta y le va bien al área metropolitana. Ni Dios les pague y un fuerte aplauso a Sabaneta con ocasión a sus 53 años. Agradecemos entonces la intervención del director del área metropolitana del Valle de Aburrá, el doctor Juan David Palacio Cardona. A continuación, los invitamos a nuestra mesa principal, a nuestros demás invitados para que nos acompañen en un acto musical que amenizará este evento y que dará paso a la conmemoración del Día Clásico de nuestro municipio. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. 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 Mi nombre es Osvaldo Soto, director de Infraestructura Física del municipio de Sabaneta. Este centro administrativo nos acerca a los habitantes del municipio porque aquí tendremos la concentración de la oferta de servicios que les ofrecemos a ellos. En este espacio podrán encontrar todas y cada una de las actividades que nosotros diariamente desempeñamos en beneficio de la comunidad. Como funcionario y como habitante de este municipio, las expectativas principales que vamos a encontrar acá en el CAMP es que vamos a tener la oferta de servicios en un solo lugar, evitándole así desplazamientos a los habitantes del municipio para encontrar cada una de las dependencias, las cuales en este momento no se encuentran articuladas en su totalidad en un espacio físico. Asimismo, para los funcionarios, este CAN se convierte en un espacio agradable y lleno de confort, donde podremos desarrollar nuestras actividades diarias y atender a la comunidad. Hoy me siento orgulloso de pertenecer a esta administración municipal y que se haga entrega de este espacio, el cual sin duda nos acercará a nosotros como funcionarios a la comunidad sabaneteña. En este lugar los sabaneteños podrán evitar tiempos de desplazamiento entre dependencias, ya que aquí funcionarán todos los servicios que tenemos para ustedes. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Futuro sostenible. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible.
Un fuerte aplauso para nuestra artista invitada. Agradecemos ya su presentación. En esta noche en que hacemos entrega oficial al nuevo Centro Administrativo Municipal y también hacemos homenaje y conmemoramos nuestro día clásico, nuestro día como municipio, 53 años como municipio de Sabaneta. El Rincón Joven del Valle de la Aburrá hoy celebra su cumpleaños en el día clásico del municipio. Un día para reconocer el tesón y pujanza de los habitantes de este territorio. Han sido 53 años llenos de esfuerzos, logros y transformaciones para convertir a Sabaneta en el motor de desarrollo y competitividad que es hoy para la región. Siendo el anfitrión de este hermoso municipio, pues alcalde, aquí en el protocolo está otras palabras suyas. Ya usted me dirá, si usted le quiere hacer una abrebocas o invitar también a la comunidad para que conozcan quiénes son nuestros homenajeados. Tenemos un video para ello. ¿Listo? Hágale de una. Entonces, por favor, continuemos con el video para conocer quiénes son nuestros homenajeados. Bueno, este es un momento realmente muy especial para la administración municipal de Sabaneta, porque en su día clásico, donde nos sentimos muy orgullosos quienes somos nacidos, criados, como decimos nosotros, o quienes han asumido esa adopción de sabaneteño, un día como hoy es bien especial. Y en ese día exaltamos a esas personas o a esas entidades que se han destacado por hacer de Sabaneta un municipio grande y que han puesto a Sabaneta a sonar en el mundo entero. Por eso ustedes ven ahí personas jurídicas como la Banda Nueva Granada, que durante 40 años ha recorrido las calles de Sabaneta, pero adicional, las de muchos otros municipios, departamentos y países, llevando el escudo de Sabaneta y el nombre de este municipio. Personas que han asumido el rol de desarrollar la construcción en Sabaneta, pero de manera sostenible,
siendo prudentes, siendo eficientes y todo el tiempo acompañando a la administración municipal para que este municipio tenga el menor efecto negativo posible cuando se desarrollen sus proyectos, y por eso elegimos dentro de muchas a la constructora Capital y al doctor Felipe Echeverry para que recibiera este reconocimiento. Muchos de ellos muy conocidos por todos ustedes, otros a lo mejor desde el anonimato, haciendo un trabajo silencioso, muy prudentes, pero pendientes todo el tiempo de hacer de Sabaneta una ciudad para el mundo. Personas como un gran amigo mío, a quien la vida hoy me permitió honrar, y es a mi profesor, a mi maestro, a John Freddy. John Freddy Ortiz fue mi profesor en el colegio, pero un hombre a quien le hice una encuesta entre muchos que estudiamos en el gimnasio Los Alcázares, y la pregunta era: ¿cuál de los maestros, profesores que tuvimos allá te marcó más? ¿Cuál se te hace más difícil de olvidar? Y unánimemente dijeron: John Freddy Ortiz. Algo has hecho durante tu recorrido en la vida que nos ha marcado a todos. Siéntanse muy orgullosos, esposa, hijos, muy orgullosos, porque este hombre ha marcado una generación completa en Sabaneta, entre ellos a mí, y a muchos que estudiaron conmigo allá lo recuerdan con mucho cariño, entre ellos el presidente del Consejo, Alder, que también pasó, lo padeció, lo sufrió John Freddy, y hoy es un muy buen ciudadano también el concejal Alder. De hecho, compañero de trabajo del doctor Carlos Mario Cuartas, ¿cierto? Usted es un hombre de todo nuestro respeto, merece toda nuestra admiración, y por eso hoy queríamos exaltarlo. A Simón, uno de esos que hace ese trabajo silencioso, la investigación y el desarrollo. A Felipe, deportista, que hoy está representándonos en diferentes sectores en diferentes países, pero hoy, por ejemplo, en Argentina, representándonos en fútbol sala. Es selección Colombia, sabaneteño, nacido y criado. Y don Fernando Flores, que se ha dedicado toda su vida a rescatar la historia de Sabaneta. Ahí le estaba haciendo, pero mejor dicho, director, cuando usted estaba diciendo lo de la historia de Sabaneta, ahí estaba, vamos a ver si se equivoca, ahorita lo corcho, ahí estaba él pegado de la letra menudita, pero lo hizo muy bien, director, se dateó bien usted ahí en la historia. Estas personas las queremos exaltar, así como a muchos que han pasado por este territorio engrandeciendo a Sabaneta. Así que este es un homenaje muy sencillo, pero muy sentido a todos ustedes, los que hoy van a recibir este reconocimiento, porque uno quisiera hacer algo muy superior, pero de esta manera, para nosotros, en un día tan importante como lo es el día clásico de nuestro municipio, reconocerles y valorar su existencia, valorar su presencia en nuestro municipio, y que Dios permita que podamos disfrutar de esa presencia, de esa estadía en nuestras vidas por muchísimos años más, muchos años más. Lo hacemos con todo el cariño, y que podamos con ustedes seguir marcando la historia de Sabaneta. Así que, por favor, Daniel, démosle inicio, y que Dios los bendiga a todos los que hoy van a ser exaltados en esta noche. Muchas gracias. Así es, alcalde. Resolución número 2098, fecha 18 de noviembre del 2021, por la cual se reconocen, a través de la Orden de Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta, a John Freddy Ortiz Cardona.
El alcalde del municipio de Sabaneta, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994 y considerando, primero, que según el Acuerdo Municipal número 036 de 2001 se institucionalizó el 22 de noviembre como Día Clásico del municipio. Segundo, que reconocemos especialmente al señor John Freddy Ortiz Cardona, nacido el 20 de julio de 1970, quien es especialista en educación con énfasis en educación ambiental de la Universidad Pontificia Bolivariana y maestrante en pedagogía de la Universidad de La Sabana. Actualmente se desempeña como director académico del Colegio Reggio Emilia del municipio de Sabaneta. Tercero, que John Freddy Ortiz Cardona se desempeña como director académico del Colegio Reggio Emilia del municipio de Sabaneta desde el año 2018, institución de la cual también fue cofundador. Cuarto, que el señor John Freddy Ortiz Cardona fue el director académico del grupo Maestros Formando Maestros desde el año 2002 hasta el 2018 y autor del texto Problemáticas Ambientales ICFES para los 3 editores ISBN. Quinto, que hoy reconocemos al señor John Freddy Ortiz Cardona como un abanderado de la educación en el municipio de Sabaneta, puesto que ha sido un líder en temas de investigación que han beneficiado a la infancia de la juventud sabaneteña, además de ejercer su liderazgo al servicio de la transformación de la docencia en nuestro territorio. Resuelve, artículo primero, unirnos a la celebración y al reconocimiento de la Orden de Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta, exaltando la importante participación al señor John Freddy Ortiz Cardona en el ámbito educativo. Artículo segundo, entregar la presente resolución en nota de estilo el día 22 de noviembre de 2021 durante la gala de celebración del Día Clásico del municipio de Sabaneta, acompañada de la medalla condecorativa al señor John Freddy Ortiz Cardona. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Sabaneta los 18 días del mes de noviembre del año 2021, comuníquese y cúmplase Santiago Montoya, alcalde municipal. Entrega ese reconocimiento nuestro alcalde Santiago Montoya y la primera dama María Paulina Naranjo. Resolución número 2099, fecha 18 de noviembre del 2021, por la cual se reconoce a través de la Orden de Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta a José Fernando Flores Álvarez. El alcalde del municipio de Sabaneta, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las conferidas por la Ley 136 de 1994 y considerando primero que según el Acuerdo Municipal número 036 de 2001 se institucionalizó el 22 de noviembre como Día Clásico del municipio. Segundo, que reconocemos especialmente al señor José Fernando Flores Álvarez, nacido el 21 de febrero de 1956 en el municipio de Sabaneta, que se ha destacado por su trabajo como líder cívico, social y cultural. Tercero,
que el señor José Fernando Flores Álvarez se ha dedicado al trabajo con la comunidad, siendo el socio fundador y directivo de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Virgen del Carmen y La Florida, además de servidor del altar, promotor de la creación de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y miembro de los consejos pastorales de su parroquia y de Santa Ana de Sabaneta. Cuarto, que el señor José Fernando Flores Álvarez pasó por el Consejo Municipal y la Administración Municipal de Sabaneta, dejando huella como un hombre dedicado al servicio en pro de la comunidad, siendo un miembro activo de la Asociación de Amigos del Padre Arcila y la Junta de Acción Comunal La Florida. Quinto, que el señor José Fernando Flores Álvarez es miembro de la Sociedad Bolivariana de Antioquia, de la Corporación Arte Poesía en la Calle y vicepresidente del Centro de Historia de Envigado, donde cumple desde hace 30 años labores de promoción, investigación y divulgación histórica. Resuelve, artículo primero, unirnos a la celebración y al reconocimiento de la Orden de la Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta, exaltando la importante participación al señor José Fernando Flores Álvarez en el ámbito cívico, social y cultural. Artículo segundo, entregar la presente resolución en nota de estilo el día 22 de noviembre durante la gala de celebración del Día Clásico del municipio de Sabaneta, acompañada de medalla condecorativa al señor José Fernando Flores Álvarez. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Sabaneta los 18 días del mes de noviembre del año 2021, comuníquese y cúmplase, alcalde Santiago Montoya Montoya. Invito entonces al director del área metropolitana del Valle Elaborado, doctor Juan David, para que haga entrega de este reconocimiento a quien también fue promotor precisamente de este evento, el doctor José Fernando Flores. Resolución 2096, fecha 18 de noviembre del 2021, por la cual se reconoce a través de la Orden de la Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta a la banda músico marcial Nueva Granada. Daremos lectura al resuelve para darle agilidad entonces al evento. Resuelve, artículo primero, unirnos a la celebración y al reconocimiento de la Orden de la Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta, exaltando la importante participación de la banda músico marcial Nueva Granada en el ámbito de arte y cultura. Artículo segundo, entregar la presente resolución en nota de estilo el día 22 de noviembre del 2021 durante la gala de celebración del Día Clásico del municipio de Sabaneta, acompañada de medalla condecorativa a la banda músico marcial Nueva Granada en el ámbito arte y cultura. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Sabaneta a los 18 días del mes de noviembre del año 2021, comuníquese y cúmplase Santiago Montoya Montoya, alcalde. Invito al presidente del Consejo Municipal, Alder Cruz, para que entregue esta condecoración y al profesor Diego Córdoba, quien coordina los procesos de la banda Nueva Granada.
Resolución 2097, fecha 18 de noviembre de 2021, por la cual se reconoce a través de la Orden de Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta a Simón Andrés Botero Posada. Resuelve, artículo primero, unirnos a la celebración y al reconocimiento de la Orden de la Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta, exaltando la importante participación del señor Simón Andrés Botero Posada en el ámbito científico, especialmente antropología. Artículo segundo, entregar la presente resolución en nota de estilo el día 22 de noviembre del 2021 durante la gala de celebración del Día Clásico del municipio de Sabaneta, acompañada de medalla condecorativa al señor Simón Andrés Botero Posada. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Sabaneta los 18 días del mes de noviembre del año 2021, comuníquese y cúmplase. Santiago Montoya, alcalde. Invito al vicepresidente primero del Consejo Municipal para entregar la presente condecoración. Resolución 2095, por la cual se reconoce a través de la Orden de la Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta a Felipe Echavarría Echeverri. Resuelve, artículo primero, unirnos a la celebración y al reconocimiento de la Orden de la Participación Ciudadana en el Día Clásico del municipio de Sabaneta, exaltando la importante participación al señor Felipe Echavarría Echeverri. Artículo segundo, entregar la presente resolución en nota de estilo el día 22 de noviembre del 2021 durante la gala de celebración del Día Clásico del municipio de Sabaneta, acompañada de la medalla condecorativa al señor Felipe Echavarría Echeverri. Artículo tercero, la presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Sabaneta los 18 días del mes de noviembre del año 2021, comuníquese y cúmplase. Santiago Montoya, alcalde. Invito al señor vicepresidente segundo del Consejo Municipal para entregar a la familia este reconocimiento. Bueno, pero mandó sus mejores representantes. A continuación, los invitamos a ponerse de pie para entonar las notas del himno de Sabaneta.
clavado al pie de las montañas, donde empieza el valle de Aburrá, se divisa una linda pradera, Sabaneta, municipio sin par. Un pueblo emprendedor y pujante, amante de la libertad, esculpiendo un futuro brillante, orgulloso de su realidad. Sabaneta, te cantamos Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. María Auxiliadora es tu faro, los creyentes llegan hasta ti a buscar refugio y amparo, y los acoges con gran frenesí. Hoy tu pueblo proclama la grandeza, municipio laborioso y de ensueño, protegiendo la naturaleza, con orgullo de ser antioqueño. Sabaneta, te cantamos Sabaneta, con entusiasmo, alegría y amor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. Trabajar por ti es nuestra meta, tu progreso nuestro deber y honor. Pueden sentarse. Bueno, y como estamos de cumpleaños, alcalde, primera dama, director, les toca a usted la parte más buena, liderar la cantada del cumpleaños. Ahí tenemos la torta, le pido a mis compañeros de comunicaciones para que porfa nos acompañen, y a la mesa principal que se hagan allí con la torta para que cantemos entonces el cumpleaños a nuestro municipio. Amigos del sonido, ¿me regalas porfa micrófono? Allí. Bueno, yo creo que alrededor de este, digamos, protocolo de partir la torta, es, más allá de eso, ser conscientes de que la vida nos pone 53 años después de que unos ciudadanos se rebelaran y se quisieran emancipar de Envigado. 53 años después. Algunos de nosotros no habíamos nacido, y otros, como don Fernando, que ya estaba en esa época por acá dando lidia en Sabaneta, estaba muy niño, pero hoy la vida nos permite estar en este momento, siendo partícipes a muchos de nosotros, como ciudadanos, como dirigentes, como empresarios, de lo que sigue pasando en Sabaneta y de la enorme responsabilidad que nosotros tenemos 53 años después de que este municipio siga avanzando. Honorables concejales, siéntanse muy orgullosos de que ustedes hacen parte de esta historia, ustedes hacen parte de este momento de la historia, 53 años después. Así que o lo canto a capela o ahí está el cumpleaños. A capela, no me dejen solo. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti.
Cumpleaños Sabaneta, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo hasta el año sin fin. ¡Bravo! Que Dios bendiga a Sabaneta, que Dios bendiga a nuestro municipio y que este sea un año que siga siendo el principio de una gran historia, la transformación de este territorio a una gran ciudad, a una ciudad para el mundo. Y somos bendecidos de haber nacido en esta tierra. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos entonces a todos los asistentes a la mesa principal que nos acompañó, a nuestro alcalde Santiago Montoya, primera dama María Paulina Naranjo y al director del área metropolitana, al doctor Juan David Palacio, por acompañarnos. Y los quiero invitar para que disfrutemos de una presentación musical y un cóctel aquí en el primer piso de nuestro nuevo centro administrativo municipal. Muchas gracias y una feliz noche. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Futuro sostenible. Área